con nosotros a José Manuel Valdivieso. Voy a leer su cargo, porque para no dejarme nada atrás, director del Laboratorio de Investigación Básica Experimental en Nefrología en el Instituto de Investigación Biomédica de Lleida. Bueno, sabéis que no es nefrólogo, que es biólogo, máster en Fisiología Renal, y que nos ha aportado muchísimos conocimientos a lo largo de los años que lleva dedicado a la nefrología en este tema, en el impacto que tiene el riesgo, las alteraciones del metabolismo óseo mineral en el riesgo cardiovascular de los pacientes. Muchas gracias también, José Manuel, por el esfuerzo de estar aquí y cuando quiera. Bueno, gracias a vosotros por acordaros del metabolismo óseo mineral, que sí que es cierto que está un poco olvidado. Yo, como bien has dicho, no soy médico, yo quiero considerarme fisiólogo, aunque no es algo que exista, y me gusta mucho recordar cómo es la fisiología y la fisiopatología, porque por eso, aprendiendo así, es como ahora hacemos las cosas mejor, porque ahora sabemos por qué es lo que pasa antes y podemos empezar a tratar antes con el arsenal terapéutico que existe, que evidentemente hay un paso posterior, ¿no? Bueno, esta diapositiva ha salido. Yo cuando empecé en esto había varias cosas distintas, ¿no? Y fue en este año, en 2006, cuando Sharon Moe ya definió el término de CKD-MVD, que ya englobaba pues todo, ¿no? Las alteraciones óseas, todos los cambios en iones y el tema en el que trabajamos más al principio, que era la calcificación vascular, que todo unido pues provocaba todo este aumento de enfermedad cardiovascular, de fracturas y mortalidad. Esto no se ha olvidado, se sigue trabajando en ello. Ahora esto ya no es tan sencillo. Ya no hablamos solo de calcio, fósforo, PTH, ya apareció el FG23, el cloto, ya no solo calcio y fósforo, también está el magnesio. Y ya no solo son problemas óseos y problemas vasculares, si os dais cuenta, prácticamente cualquiera de las complicaciones de los enfermos renales está afectada por este complejo llamado Chronic Kidney Dominant Body Disorder. Y yo cuando empecé en esto, claro, es un complejo, la relación entre estos factores es muy compleja. Y cuando yo empecé en esto, todo estaba centrado en la PTH, era un mundo PTH-céntrico, porque, bueno, es interesante saber que la glándula paratiroidea fue la última glándula que se descubrió, endocrina, que se descubrió haciendo una necropsia a un rinoceronte en el Zoo de Londres por un veterinario, y es una glándula que solo produce una hormona, que es la PTH. La PTH se regula sobre todo por calcio. Ya sabéis que el calcio es un regulador negativo en la PTH. Cuando se une al receptor sensor de calcio inhibe a la síntesis y secreción de PTH. Pero más tarde, aquí Mariano nos enseñó que también el fósforo estimula la PTH seguramente a través del mismo receptor, cosa interesante también. El mundo en el que yo me centré cuando llegué aquí, el mundo de la vitamina D y el calcitriol, que al unirse a su receptor nuclear inhibía directamente la expresión del gen de la PTH y disminuía los niveles de PTH. Y después llegó el FGF23, que cuando se unía a un receptor de FGFs y al correceptor cloto, que así podría unirse a un correceptor necesario, también inhibía síntesis y secreción de PTH. Pero esto, que aquí parece tan sencillo, luego se complica porque todos estos factores entre ellos se interrelacionan de una manera muy compleja. ¿Vale? La PTH, cuando aumenta, lo que quiere hacer es subir el calcio. Entonces va al riñón y dice, bueno, vamos a dejar de perder calcio y reabsorber calcio en el túbulo, todo ese calcio que se filtra. Y lo que hace es intentar disminuir el fósforo en el riñón. Es decir, aumenta la reabsorción de calcio y disminuir la reabsorción de fósforo. Pero luego va al hueso y hace lo contrario. Aumenta el calcio, pero también aumenta el fósforo. Porque al resolver el hueso, lo que sacas del hueso es calcio y fósforo. La PTH pide ayuda al calcitriol. A ver si esto... Vale, ahí está. Y el calcitriol, evidentemente, le ayuda aumentando el calcio porque aumenta la reabsorción intestinal de calcio, pero también de fósforo. ¿Vale? Entonces, cuando no se conocía el FGF23, se sabía que aquí faltaba algo. Esto era como el bosón de Higgs, ¿no? Que llegó Higgs y dice, aquí hay un bosón seguro. No pasaron 40 años y al final lograron encontrar el bosón de Higgs, porque teóricamente tenía que estar aquí. Bueno, aquí faltaba algo que regulara el fósforo,
cuando se encontró el FGF23 se vio que el calcitriol estimula el FGF23, el calcio y el fósforo alto también estimulan el FGF23, que lo que hace es aumentar la fosfaturia para bajar esos niveles de fósforo y restablecer el equilibrio inhibiendo los niveles de PTH y los de calcitriol. ¿Vale? Este es un sistema muy complejo que evidentemente cuando empieza a desregularse un poco todo se cae. Y eso es lo que pasa en la enfermedad renal crónica. En la enfermedad renal crónica, ¿qué pasa? Empezamos a tener un descenso de función renal. El riñón está excretando fósforo. El fósforo es una toxina muy mala, ¿vale? Entonces necesitamos excretar más fósforo con menos nefronas, ¿vale? Por lo tanto, ahí es donde el FGF23 hace su función y aumenta la fosfaturia. A la vez disminuye los niveles de calcitriol, como ya hemos dicho antes, que disminuyen la reabsorción de fósforo en el intestino. Esto podría ser algo que pasa cuando te comes un perrito caliente de estos ultraprocesados y tus niveles de fósforo tienden a aumentar y el riñón lo que hace es, bueno, todo esto, ¿no? Pero con el tiempo el riñón sigue perdiendo parénquima, se empieza a disminuir y necesitamos cada vez más FGF23 para excretar el mismo fósforo, porque tenemos menos nefronas, y además los niveles de cloto, que ya os he dicho que es el correceptor necesario, disminuyen en el riñón. Al final también, con el descenso de masa renal, los niveles de calcitriol bajan, porque el calcitriol, como todos sabéis, necesita ser activado desde 25-hidroxivitamina D a 1,25 de hidroxivitamina D3, sobre todo en el riñón. Todo esto nos lleva a un descenso de calcio, que junto con el aumento del fósforo y el descenso del calcitriol, como hemos visto antes, aumentan los niveles de PTH. Pero aquí todavía tenemos algo, que es los niveles altísimos de FGF23 que deberían ser capaces de inhibir esta PTH. Porque también en el aparatiroides, como hemos visto antes, podrían inhibir los niveles de PTH, pero desgraciadamente los niveles de cloto también descenden en la glándula. Por lo tanto, este efecto inhibitorio de los altos niveles de FGF23 acaba desapareciendo y esto nos lleva a el aumento de y secreción de PTH. ¿De acuerdo? Todo esto es muy secuencial, todavía no está claro qué es lo primero que pasa. Yo creo que la lógica dice que evidentemente hay un aumento de toxinas sirémicas, que es lo primero que se ve, que es esa del rango normal, pero hay paralelamente un descenso de cloto y un aumento de FGF23. Tiene sentido que el aumento de FGF23 sea consecuencia del descenso de cloto. Evidentemente, fisiológicamente tiene sentido. No está demostrado, pero sí se ha visto. Hay algún estudio como este de aquí en el que se ve que la expresión renal de cloto va descendiendo con el aumento de la enfermedad renal crónica. Por lo tanto, tiene sentido pensar, y es ahora mismo yo creo la teoría que está más aceptada, que la principal causa desencadenante de todo esta cascada de problemas es el descenso de cloto renal. Pero todavía no está 100% demostrado. Todo esto causa alteraciones cardiovasculares, alteraciones cardíacas directas sobre el corazón y alteraciones vasculares que causan problemas vasculares, pero también afectan al corazón. Esta parte cardíaca se la dejamos a los cardiólogos, que les interesa, pero todas las alteraciones vasculares han sido asumidas por la investigación nefrológica y nosotros nos centramos mucho durante muchos años en la calcificación vascular, porque era un fenómeno muy curioso y bastante prevalente. Hasta que llegó un día que hicimos un estudio con ecografía en nuestros enfermos de diálisis. Y en este estudio podíamos ver la calcificación vascular, como podéis aquí ver una calcificación en la íntima, o podíamos ver también la placa, la calcificación vascular. Aquí, esto es una sombra acústica que denota que aquí hay calcificación y aquí vemos una placa de ateroma. Y cuando observamos qué pasaba, cuáles eran los factores de riesgo asociados a tener calcificación vascular, nos llevamos una sorpresa cuando vimos que tener placa, o al revés, no tener placa protegía de la calcificación vascular. Es decir, la placa de ateroma, al menos en las arterias grandes, no la calcifilaxis, sino las arterias grandes, que en teoría, ya veremos en la siguiente diapositiva, son las que dan los problemas gordos, no tener placa protegía mucho más incluso que no tener diabetes. O sea, había una asociación súper fuerte en tienes placa, tienes calcificación.
Y también cuando empezamos a rascar un poco en el tipo de enfermedad cardiovascular que tenían los enfermos renales, estos son datos del registro de Estados Unidos, que es un registro fantástico, y se ve claramente, como en todos los registros, que tener enfermedad renal crónica se asocia a tener mucha más enfermedad cardiovascular, pero cuando vas de manera concreta a qué tipo, hay muchos, enfermedad arterial coronaria, infarto de miocardio, enfermedad cerebrovascular, incluso enfermedad arterial periférica. Hay muchos, digamos, eventos o enfermedades cardiovasculares relacionadas con la ateromatosis. Este otro estudio también, que estos son 3 millones de pacientes canadienses, aunque tendemos a pensar que todo está relacionado con las arritmias y con las hipercalemias, etcétera, el 70% de los eventos cardiovasculares eran aterotrombóticos, relacionados con la placa ateroma. Vale, pues ya está. Si esto es aterotrombótico, hay fórmulas fantásticas desde hace muchos años que pueden predecir el riesgo. Es facilísimo. Vamos a coger las fórmulas de Framingham, por ejemplo, y vamos a predecir el riesgo. Bueno, las fórmulas de Framingham predicen de maravilla en la población de Framingham. Este es el riesgo a 5 años, esos son los eventos y la mortalidad, incluso a 10 años. Las fórmulas funcionan de maravilla. ¿Qué pasa cuando lo intentas usar en una población con enfermedad renal crónica? Pues que eso no funciona. A 5 años este es el riesgo predicho y este es el riesgo real, mucho más grande. Incluso a 10 años la cosa se complica y se llega hasta a triplicar. Por lo tanto, está claro que en la enfermedad renal crónica hay factores de riesgo cardiovascular específicos que están influenciando esta mayor incidencia de eventos cardiovasculares. Esto es un artículo bastante reciente del Chronic Kidney Disease Prognosis Consortium, que es un consorcio en el que participamos nosotros con datos de Nefrona, en el que han hecho varios estudios intentando mejorar esta predicción del riesgo. Y este es uno de los últimos en el que las fórmulas del SCORE-2 y el SCORE-2-OP, no se ve muy bien, pero se añaden datos o valores de enfermedad renal, como el filtrado glomerular estimado o la proteinuria ya vista por albúmina creatinina o por tira. ¿Vale? Y se ve cómo mejora la predicción con el índice de concordancia, el índice C, que no lo veis bien porque es muy pequeño, pero se llega, o igual no lo veo yo porque estoy medio ciego, pero se llega a mejorar incluso hasta en un 2%, en este caso, que son pacientes ya añosos con el SCORE-2-OP, no diabéticos todos, pero un 2% de mejora añadiendo datos en la predicción de riesgo, añadiendo datos solo de filtrado glomerular y de proteinuria. Y el índice neto de reclasificación, que es qué porcentaje de pacientes reclasifica el modelo y los clasifica mejor, llega incluso a un 20%. Es decir, si tú utilizas esta fórmula añadiendo datos de función renal, hay un 20% de pacientes que te reclasifican mejor en un grado de riesgo más adecuado al riesgo real. Aquí hay un ejemplo. Aquí tenemos, por ejemplo, varios ejemplos de pacientes. Nos podemos centrar en este. Es un paciente, es un hombre de 62 años, con una sistólica relativamente normal, no diabético, colesterol relativamente bueno, que la fórmula del SCORE le da un riesgo bajo moderado. Pero si tiene un filtrado de 45 y un cociente de albúmina de creatinina de 150, ya pasaría a tener un riesgo elevado. Por lo tanto, es necesario implementar nuevas fórmulas o añadir a las fórmulas actuales datos de enfermedad renal para mejorar esta predicción. Nosotros lanzamos ya hace ya unos cuantos años, allá por el 2009, este estudio, el estudio Nefrona, en el que muchos de vosotros habéis participado. El estudio Nefrona lo que hizo fue reclutar 3.000 pacientes de toda España en distintos estadios de enfermedad renal, en el que tomamos los datos bioquímicos e demográficos e hicimos un estudio vascular, centrándonos en la presencia o ausencia de placa de ateroma en 10 territorios vasculares, 6 en las carótidas y 4 en las femorales. A los 2 años hicimos un follow-up en una subcohorte para ver si había progresión de ateromatosis
y también volvimos a hacer medidas de función renal y un seguimiento de 4 años de eventos cardiovasculares que estamos completando con la ayuda vuestra también ahora mismo a los 15 años. La idea de este estudio era ver si podíamos mejorar esa predicción de riesgo utilizando los datos de presencia-ausencia de placa, porque lo primero que vimos en el primero de los estudios o de los artículos que publicamos era que la presencia de placa estaba absolutamente relacionada con la incidencia acumulada de eventos, además con una gradación, una dosis-respuesta maravillosa. A más cantidad de territorios con placa, mayor la incidencia acumulada de eventos cardiovasculares. ¿Qué hicimos? Vamos a probar si, de la misma manera que en el CECA y DPC, esto lo hicimos antes que ellos, y gracias a Dios nos han dado resultados muy similares. En estadios 3-5 o 3-4, simplemente añadiendo datos de filtrado y proteinuria, igual que en el CECA-DPC, también nos sube un 2%, no puedo... Ahí está. ¿Veis? Hay un 2% de mejora del índice de concordancia, exactamente lo mismo con 3.000 pacientes que con 9 millones, o sea que es algo bastante claro, pero si añadíamos el dato del número de placas, todavía mejorábamos más todo ese índice de concordancia, ese estadístico C. Y en los enfermos en diálisis era incluso más significativo. Pasamos de un 72% a prácticamente un 76%, añadiendo los datos de presencia de placa en los 10 territorios, más digamos, la estadía en diálisis, ¿no? El tiempo en diálisis. Pero ese aumento en la enfermedad aterosclerótica está relacionado con el metabolismo mineral. Bueno, pues empezamos a mirar, aquí podéis ver claramente que sí que está asociado con la enfermedad renal, esto es hombres o mujeres con o sin diabetes, diferentes edades, a mayor grado de disfunción renal, mayor prevalencia de placa de ateroma, de ateromatosis. Y entre los factores relacionados apareció, por supuesto, el fósforo. Ya desde estadios tempranos, el fósforo tiene un efecto sobre el riesgo de padecer aterosclerosis que en el estadio de diálisis ya se veía que tenía un efecto en U. Un efecto en U, es decir, tanto niveles muy bajos de fósforo como niveles elevados de fósforo estaban asociados a un mayor riesgo de tener placa. Y otra cosa que miramos es si era lo mismo en hombres que en mujeres, como bien ha dicho Vicens hace un rato. No es lo mismo el fósforo, o no tiene el mismo efecto el fósforo en el riesgo de tener placa en hombres y en mujeres. Como podéis ver, en los hombres ya desde fósforos normales, entre 3,5 y 5, el riesgo de tener placa de ateroma ya aumenta, mientras que en las mujeres ese riesgo no aumenta hasta niveles más altos de fósforo por encima de 5. Otro parámetro que se midió fue el índice tobillo-brazo, que es un parámetro de diferencia de presión arterial entre el brazo y el pie. Este índice es normal entre 0,9 y 1,4, por debajo de 0,9 denota enfermedad arterial periférica, es un marcador de enfermedad arterial periférica, por encima de 1,4 es un marcador de rigidez arterial, de calcificación vascular. También vimos que los enfermos renales tenían índice tobillo-brazo patológico, ya sea por arriba o por abajo, que en menor de 0,9, es decir, el de enfermedad arterial periférica, disminuía con la progresión de enfermedad renal, pero seguramente era porque no lo podías detectar debido a que aumentaba tanto la rigidez. ¿De acuerdo? Factores que influencian, de nuevo, el fósforo. Aquí tenemos cómo en estadios tempranos, ya en estadios tardíos ya es un poquito menor, pero el efecto de los niveles de fósforo sobre la prevalencia de índice tobillo-brazo patológico. A los 2 años se hizo otro corte y se pudo ver progresión de enfermedad renal y progresión de enfermedad arterial. La progresión de enfermedad arterial se medía como un aumento en el número de territorios con placa. Una de las cosas más interesantes que se vio es que las dos estaban súper relacionadas, es decir, si había progresión de enfermedad arterial era más probable que hubiera progresión de enfermedad arterial y viceversa.
no se puede establecer una causalidad porque son las dos paralelas, pero si tu enfermedad renal progresaba, era más fácil que tu enfermedad arterial también progresara. Y otra cosa que también observamos y que es muy interesante a mi juicio es que es más fácil que progreses de un territorio a más de un territorio con placa que pasar de 0 a más de 0. Es decir, es más, si ya estás enfermo, ya tienes alguna placa en base, es más probable que progreses que no que pases esa enfermedad de nuevo. ¿De acuerdo? De nuevo, factores relacionados con esa progresión de la enfermedad arterial. Vuelve a aparecer el fósforo, aquí en la derecha, veis que el fósforo tiene una pendiente diferente que aquí, y niveles bajos de vitamina D, aquí los niveles altos protegen, y el uso de quelantes del fósforo también protegía. Factores asociados a esta progresión de ateromatosis. ¿Y qué pasó con el FG23? Bueno, pues desgraciadamente por aquel entonces el estudio Nefrona fue un estudio en el que la huella de carbono fue muy mala porque nos fuimos por toda España nosotros a hacer las ecografías, pero no podíamos tener todos los pacientes en ayunas. ¿Vale? Por entonces estaba como muy claro que el FGF23 había que medirlo en ayunas y no pudimos medir FGF23 en todos los pacientes. Pero sí que ha habido gente, como el grupo de Tobias Larsson, en el que midió ya no en enfermos renales, sino en población general, el efecto o la asociación de FGF23 y aterosclerosis. Y aquí se ve claramente cómo a mayor tercil de FGF23, estoy dando para adelante y no es este. A mayor perfil de FGF23, mayor porcentaje de pacientes con ateromatosis y una mayor velocidad delta del pulso que también está relacionada con la rigidez arterial. Por lo tanto, lo que se puede hacer es eliminar el FGF23 si es tan malo, ¿no? Estas dos diapositivas son un poco, digamos, son modelos animales. Por entonces se vio que el FG23 era muy malo, que estaba relacionado con muchas alteraciones y se hicieron modelos animales para ver si eliminando el FG23 podías mejorar el hiperpara. Y evidentemente se mejoraba con anticuerpos. Bueno, contra FG23 podías mantener los niveles de vitamina D, incluso podías bajar los niveles de PTH, ¿vale? Pero si neutralizas el FG23, aumentaba mucho la calcificación vascular y la mortalidad. Por lo tanto, digamos que ahí se quedó el bloqueo de FG23 como posible terapia y seguramente sea mejor empezar antes, quizá si se pudiera, con aumentar los niveles de cloto o disminuir los niveles de fósforo, que eso es algo que sí que se hace y que ya hemos visto que se asocia, por lo menos en el Nefrona, con un mejor arco. Y por último, ¿qué ha pasado con la PTH? Eso es algo que ha desaparecido de la literatura. Ya nadie habla de PTH, ya no hay, como bien ha dicho Vicens, no hay valores normales de PTH, no sabes qué valores hay que tener. La PTH tiene efectos directos también en todo este sistema, en el corazón, en el cardiomiocito directo, incluso en las células de músculo liso. En el Nefrona sí que teníamos valores de PTH y hemos sido capaces de intentar ver asociaciones, en este caso con el grosor íntima media, que es la aterosclerosis subclínica, es decir, antes de que se forme la placa, la íntima media empieza a engrosarse y fuimos capaces de ver que la PTH desde estadios tempranos, independientemente del estadio 3, 4, 5, 5D, en todos ellos tenía esta forma en U, que tanto niveles muy bajos como niveles muy altos estaban asociados a una progresión acelerada de la aterosclerosis subclínica, es decir, el grosor íntima media. Y el último estudio que os quiero comentar es uno que hemos publicado recientemente y que ha tenido un impacto bastante alto e inesperado, al menos por mi parte, en el que intentamos separar un poco los efectos del hiperparatiroidismo y los efectos del fósforo, porque es muy difícil separarlos porque van muy ligados. Pues intentamos separarlos haciendo variables diferentes, una que era pacientes que tenían hiperpara y otros que tenían hiperfosfatemia, y pudimos observar que independientemente una de la otra y de manera cruda o incluso ajustada, las dos tenían efectos sobre la progresión de la enfermedad cardiovascular. ¿De acuerdo? O sea que es bueno tratar
tanto el hiperparatiroidismo como la hiperfosfatemia. Las dos cosas pueden tener un efecto beneficioso en la enfermedad cardiovascular de los pacientes renales. Estas son las conclusiones. La enfermedad cardiovascular aterosclerótica es muy prevalente en los enfermos con enfermedad renal crónica. Aumenta con el aumento de la enfermedad y se asocia de manera independiente con el aumento en eventos cardiovasculares. Es decir, no solo de arritmias mueren nuestros pacientes. Esta progresión de la ateromatosis también se asocia muy claramente con la progresión de enfermedad renal crónica. Que hay factores específicos relacionados con el metabolismo mineral que juegan un papel en este aumento de aterosclerosis y que quizá la cuantificación de esta carga ateromatosa por un método sencillo y indoloro y barato, que es la ecografía vascular, podría incluso mejorar la predicción del riesgo cardiovascular en los pacientes renales. Y nada más, aquí faltaría Elvira, que ya se retiró, que es la real, verdadera artífice de que este proyecto tirara para adelante. Y nada más, muchas gracias